Así que vamos a compartir sobre esta idea, ¿no? de la iglesia saludable, de pensar en la iglesia que Dios quiere a través de lo que es la carta a los tesalonicenses. Si me acompañan, abrimos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a vernos representados, ¿no? En qué cosas el Señor nos ministra, nos habla, qué cosas podemos estar haciendo bien, qué cosas podemos ver que podemos mejorar también. El punto es tratar de mirar la carta de una manera dinámica donde vayamos haciendo aplicaciones prácticas permanentemente. Esa es la idea, ¿no? En estos 3 talleres que vamos a ver en esta tarde, vamos a ver en principio cómo es la introducción y el nacimiento de esta iglesia. En el segundo taller vamos a hablar un poquito de la nutrición de la iglesia y a través de lo que es el liderazgo, algo que nos parece muy interesante como ejemplo. Y por último vamos a estar viendo después el fortalecimiento y el establecimiento de esa misma iglesia. Así que si me acompañan, oramos juntos y el Señor nos guíe después. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad tan linda de estar con mis hermanos, de saber que fue la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos da este privilegio de haber sido redimidos, salvados, adoptados como tus hijos, y hoy tenemos este privilegio por los méritos y la sangre de Jesús de llamarnos hermanos. Te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir ahora y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ver los principios elementales de una iglesia saludable, como titulamos esta conferencia, la iglesia que Dios quiere. Ayúdanos, Señor, a parecernos un poquito más a tu Hijo Jesucristo en todos los aspectos y que realmente como iglesia te sirvamos, te honremos y llevemos gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tanta bondad hacia nosotros y ahora acompáñanos en este tiempo ministrando nuestros corazones. Pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, al comenzar les decía entonces que pensando rápidamente de una manera en un bosquejo simple del primer capítulo que vamos a ver lo que es un pueblo escogido en los primeros versículos, un pueblo ejemplar, vamos a ver un pueblo comprometido con la predicación del Evangelio y un pueblo expectante. Estas son cosas que tiene una iglesia naturalmente saludable. Y ya para ir entonces entrando de alguna manera en el contexto de esta carta, es bueno rápidamente pensar en un paneo histórico cómo se funda esta iglesia. Al leer nosotros el libro de los Hechos, podemos observar rápidamente, y creo que todos sabemos aquí, la hostilidad que Pablo ha recibido siempre de parte de los judíos. Al transitar en la obra misionera, a donde iba había hostilidad de parte de los judíos. Nosotros solamente con echar una leída rápida en Hechos capítulo 13, nos vamos a encontrar con que vemos la oposición de Bar Jesús. Apenas empieza el capítulo 13, rápidamente vemos cómo Bar Jesús le resiste. En el mismo capítulo vemos cómo se mueven hacia Antioquía de Pisidia y judíos celosos en aquel lugar, blasfemando, contradicen a Pablo, contradicen las enseñanzas de Pablo. Ahí nomás, versículos más abajo, capítulo 13, estos mismos judíos instigan a mujeres piadosas, a hombres prominentes, para que contradigan a Pablo, para hacer una persecución contra Pablo. Así se va moviendo un poquito el libro de los Hechos. Salen de ahí, capítulo 14, y nos encontramos con que este grupo de misioneros se va a dirigir hacia Iconio. En el mismo capítulo 14 nos encontramos que una vez que están estableciéndose en Iconio, son obligados a huir de ahí y escapan hacia Listra. Y todos nosotros conocemos lo que pasó después en Listra. Pablo fue apedreado de tal manera, al punto tal que pensaron que estaba como muerto. Algunos dicen que llegó a estar muerto. Bueno, la escritura dice que estaba casi muerto. Tremenda paliza recibió ahí. Llegamos al capítulo 15 del libro de los Hechos, sabemos que está el concilio de Jerusalén, emprenden nuevamente el viaje misionero, son guiados por el Espíritu para llegar a Macedonia, pero es interesante que en el proceso eso ellos empiezan a transitar de derecha a izquierda, a recorrer la geografía y el Espíritu les impide predicar el Evangelio. Si nosotros miramos el circuito de la geografía que hicieron para predicar el Evangelio, recorren casi 900 kilómetros. Escuche bien, casi 900 kilómetros. Y obviamente que no en vehículo, en avión, en no sé en qué, pero no había mucha movilidad de esa.
hacen un viaje tremendo sin recibir una sola palabra del Espíritu Santo. Lo único que donde iban el Espíritu no les permitía hablar, les cerraba las puertas. Hasta que Pablo recibe una visión de este varón macedonio que les pide que pasen a Macedonia, que vengan, que necesitaban ayuda. Y qué interesante que sabemos que cuando llegan a Filipos, lo reciben con una paliza, son encarcelados, lacerados sus espaldas, y en medio de ese contexto, cuando son liberados de ahí, Hechos capítulo 17 dice que recorren aproximadamente, si mira la geografía, unos 150 kilómetros más para ir a predicar a Tesalónica. Y una vez que llegan a Tesalónica, predican en la sinagoga durante 3 fines de semana. ¿Han leído eso? 3 fines de semana predicando en Tesalónica. Y esto es lo maravilloso, la velocidad, la celeridad con que el Espíritu Santo levanta una iglesia en ese lugar. Maravilloso. Ahora, a las 3 semanas de estar ahí, en el mismo capítulo 17 del libro de los Hechos, encontramos que tienen que huir de Tesalónica y se van hacia Berea. Y estos judíos que lo persiguen en Tesalónica se desplazan hacia Berea también para perseguirlos. Pero así fue la plantación de la iglesia de Tesalónica. Bajo la persecución, bajo un grupo de misioneros que llegan, habiendo estado encarcelados, lacerados sus espaldas, y llegan a esta ciudad tan interesante, fundada unos 300 años antes de Cristo, una ciudad importante, una ciudad que podríamos decir que era una especie de metrópolis, casi reunía 200.000 habitantes. ¿Cuántos hay aquí en Gesell? ¿Cuántos habitantes hay? ¿Cuántos? 50.000. ¿Y en Santa Teresita? 120.000 en todo el partido de la costa. Genial. Bueno, Tesalónica reunía alrededor de 200.000 habitantes. Notemos la dimensión de personas. Un lugar interesante para predicar el Evangelio, para levantar iglesia. Y justamente es un punto estratégico la ciudad de Tesalónica, porque conectaba el camino hacia Roma y hacia todas las rutas que salían para Asia Menor. De hecho, va a ser un punto estratégico para las misiones. Qué interesante, ¿no? Y qué interesante pensar en todo lo que podemos hacer de las ciudades de donde estamos, hacia dónde podemos seguir extendiéndonos. Lo cierto es que el autor de esta carta es Pablo, y en medio de todo esto, año 51 más o menos, escribe aproximadamente esta carta ya desde Corintios. Vamos a leer un poquito entonces la carta y vamos a empezar a pensar en algunas cosas hablando del pueblo escogido. Esto como para ponernos en contexto. Dice versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Pablo comienza esta carta, note eso, ¿no? Con su salutación típica. Pero si ustedes han puesto atención a cómo comienza la carta, a diferencia de otras cartas, notemos que aquí solamente se presenta como Pablo. En la mayoría de las cartas él se presenta como Pablo, apóstol de. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en esta carta, al igual que en la carta que le escribe a los filipenses, en ambas cartas él dice Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo. Se presenta de una manera amigable y lo que nos da a entender a nosotros que en las iglesias de Macedonia nunca estuvo cuestionado su apostolado. Había un buen clima dentro de la iglesia hacia la persona de Pablo y sus colaboradores. Menciona también a Silvano y a Timoteo con una actitud humilde que incluye a sus colaboradores, tratándolos como coiguales. Lo cierto es que estos 3 hombres están en la fundación de la iglesia de Tesalónica y más adelante Pablo le va a pedir a Timoteo que vuelva para traerle un informe de cómo estaban estos hermanos. Recuerden que tuvieron que salir casi corriendo de ese lugar. Pablo comienza esta carta con su salutación típica, diciéndole gracia y paz. Gracia y paz. La gracia es ese amor inmerecido que Dios ha otorgado a pecadores como ellos y como nosotros para el perdón de sus pecados y el otorgamiento de vida eterna. Y el resultado natural de esa gracia es paz. Paz que no es ausencia de problemas o de conflicto, sino esa paz que como resultado justamente de la gracia derramada para salvación, como resultado de ese regalo inmerecido, ahora hace que más allá de cualquier situación
nuestros corazones internamente puedan estar descansando en el gozo de nuestra salvación. Pablo recuerda ahora 3 cualidades que tiene esta iglesia. Y esto empieza ya a delinear cómo es una iglesia saludable. 3 cualidades que nos muestra esta iglesia. Hermanos, yo voy compartiendo y cualquier cosa, esto es un taller, yo no estoy predicando. Vamos a sacar señales prácticas, dinámicas que las sacamos a la marcha. Si ustedes tienen duda, preguntan, hablamos, discutimos. Lo que no sepa, Daniel o Mati responden. Ellos hacen cargo de cualquier cosa. Pero no, con libertad, hermanos, estamos tranquilos. 3 cualidades entonces que tiene una iglesia saludable. Noten esto en el versículo 3. Pablo está orando por ellos diciendo, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, su obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Note esas 3 cualidades, qué precioso. La primera dice, su obra de fe. La fe salvadora en Jesucristo siempre tiene que dar como resultado la obra poderosa de Dios que cambia la disposición de los corazones, que cambia la naturaleza de las personas. Esto es lo que hace la gracia derramada en una vida. Cuando hay salvación, inmediatamente comienzan las obras de fe, por una cuestión que hay un cambio de naturaleza. Pablo dice esto en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Ustedes esto lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Andamos ahora en novedad de vida. Esa naturaleza ahora ha cambiado nuestra manera de vivir. Y lo interesante es que Pablo habla de obras de fe. Obras que no son para salvación. Obras que no las necesitamos para salvación. Pero por causa de que ahora somos salvos tenemos obras. Y es interesante porque la etimología de la idea de obras está hablando de un tipo de obra que es una actitud de fe que salva. Está hablando de acción. En otras palabras, los elegidos para salvación ahora se dedican a hacer las obras justas que tiene todo santo para honrar a Dios. El hecho de haber sido salvado por el Señor es el motor para llevar adelante obras de fe. Y de esto también nos habla Santiago, ¿no? De esto nos habla Santiago. Santiago es un especialista en esto. Santiago capítulo 2, verso 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿cómo es? Muerta. Nosotros sabemos que en la historia de la iglesia hubo discusión por esto. De hecho, a Martín Lutero no le gustaba la carta de Santiago. Él decía, esto es una epístola de paja. Así la veía él. No entendía del todo esto de que no se puede separar nuestra obra de la fe. Que no hacemos obras para salvación, pero el que tiene fe verdadera y genuina, obra. No hay tal ecuación para nuestra salvación de fe más obras, fe por obras. No, simplemente la ecuación es el que tiene fe genuina, obra. Porque ha sido cambiada la naturaleza de su corazón. Y eso lo motiva a obrar. Los cristianos verdaderos tienen obra. La segunda cosa, la segunda cualidad que Pablo recuerda de ellos es el trabajo de amor. Dijimos su trabajo de amor. Y de vuelta un concepto muy fuerte, porque note esto, el concepto de esta palabra de trabajo, la idea es un trabajo fatigoso, un trabajo pesado, duro, agotador, arduo, extenuante. Esa es la idea del punto de la palabra que tiene acá, trabajo. Porque hay trabajos y trabajos. Pero Pablo está haciendo memoria que esta iglesia saludable hace un tipo de trabajo extenuante. Y de nuevo, el punto del trabajo no es el legalismo, sino que el motor de este trabajo es el amor. Pablo recuerda en esta iglesia por la que ora su trabajo de amor. Esto es otra cualidad que tiene la iglesia que Dios quiere. Los cristianos verdaderos ministran motivados por el amor al prójimo. Claramente los creyentes amamos o debemos amar a nuestros enemigos. Así nos dijo el Señor Jesús, ¿o no? Ustedes han oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren aún por los que los persiguen. Entonces, si hay algo que motiva
al creyente a trabajar, a servir, es el amor. Amamos a los enemigos. El amor es una evidencia clara de la salvación de todo creyente. Primera de Juan capítulo 3, verso 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. El amor es una evidencia clara de la salvación. Y esta iglesia de Tesalónica se ve movida a trabajar al punto tal de sentirse extenuada si es necesario, porque el amor es el motor. El amor al Señor Jesucristo, el amor recibido para salvación, es el amor que ahora nos motiva a hacer. Claramente el amor es un fruto producido por el Espíritu Santo. Entonces, en una iglesia saludable, una marca distintiva es el trabajo del amor. La iglesia que Dios quiere trabaja, sirve, ministra, motivada por el amor. La tercera cosa que tiene una iglesia saludable es la firmeza de su esperanza. ¿Ahora en quién? Según el texto dice, en nuestro Señor Jesucristo. Y note de vuelta esto, firmeza, o creo que la versión 60 dice constancia. 60 dice constancia, ¿no? ¿Está en 60 ahí? Ok. La firmeza o la constancia. El punto es que la idea denota de la permanencia, de la firmeza, estando aún bajo presión, estando bajo cualquier tipo de circunstancia. Esa es la idea de esto, ¿no? La palabra firmeza, la palabra constancia, habla de una constancia de ánimo que conlleva a resistir, a sostenernos, aún bajo el peso de la prueba, de cualquier aflicción. Y esta es la tercera evidencia de la salvación. Firmeza o constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Todos los cristianos tienen la esperanza de la aparición del Señor y recibir la herencia eterna y ver la gloria futura. Y de vuelta, ¿no? La pregunta es: ¿cuántas veces nos despertamos nosotros como iglesia pensando, está llegando el tiempo, Señor, te estamos esperando? ¿Sabe que para la iglesia primitiva era común saludarse y decirse Maranata, Maranata? ¿O no? ¿Sabían eso? ¿Y saben qué significa Maranata? Bueno, esa era la esperanza. Y nosotros muchas veces andamos de acá para allá así como con el corazón turbado, y tenemos una esperanza gloriosa. 3 cualidades que tenía esta iglesia, una iglesia saludable. Tenían obras de fe, tenían trabajo de amor, trabajo que si era necesario se desgastaban, se derramaban sirviendo al prójimo porque amaban a sus hermanos, porque amaban al Señor, y tenían constancia porque sabían que había una promesa de parte del Señor. Cristo viene. Y Pablo enseña sobre esta esperanza que nosotros debemos tener, no solamente aquí. Cuando Pablo le escribe a Tito, él le dice en el capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y ponga atención al versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Por eso estamos en un mundo como este, la iglesia, en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que está caído, manchado por donde lo quiera mirar por el pecado, donde sufrimos a la par de este mundo como todas las personas porque estamos aquí, donde hay muchas veces hostilidad hacia el pueblo de Cristo, pero estamos aquí con una esperanza y nos mantenemos justamente negándonos a la impiedad, negándonos a los deseos mundanos, llevando vidas que son sobrias, justas, creciendo cada día en la piedad por causa de que tenemos una esperanza. Cristo nos salvó, Cristo nos prometió volver y aquí estamos esperando. Y cada día vamos creciendo en santificación. Y Pablo no solamente enseña sobre esto, sino que Pablo está convencido de esto. Pablo vive esto, porque cuando él le escribe a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, ya Pablo va divisando el final de lo que le espera, y en el versículo 8 Pablo dice, en el futuro me está revelada la corona de justicia, que el Señor, juez justo,
me entregará aquel día. Y agrega, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Pablo está convencido de esto. Hay una corona que me está esperando. Una corona de justicia que un día será arrojada a los pies del Señor de gloria. Y no solamente esta esperanza de que el Señor viene y estaremos cara a cara con Él y demás, no es solamente para mí, sino es para todos los que aman su venida, para todos los que viven expectante. Por eso qué aliento es para nosotros mirar hacia esta iglesia y recordarnos a nosotros mismos estos principios elementales. Somos la iglesia del Señor y somos, por la gracia del Señor, personas que el Señor nos abrió los ojos y nos permite estar dentro de iglesias saludables. Pero el punto que debemos preguntarnos, aplicación rápida e intermedia, ¿qué es lo que define una iglesia saludable? ¿Solamente un púlpito sano? ¿Solamente un púlpito con una buena predicación? Claro que sí, eso es una señal, pero es una de las tantas, porque la teología debe estar impactando nuestros corazones, la teología debe estar cambiando nuestras vidas, la teología debe estar provocando en nosotros trabajo, ese trabajo motivado por el amor, esas obras de la fe, el vivir en esperanza de que sabemos que Cristo va a volver y que todas las cosas van a ser puestas en su orden y lugar. Entonces, el Señor nos ayude, ¿no? Aquí tenemos un buen principio en la iglesia saludable. Otra cosa, comprensión de la elección. Pablo tiene muy claro que la iglesia había sido elegida y seguramente ellos también. En el versículo 4 dice, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Ahí estamos en versión 60, ¿no? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y como está puesto el texto ahí, parecería que nosotros elegimos a Dios. ¿No le da esa sensación? Suena como que Pablo le está diciendo que los tesalonicenses eligieron a Dios, ¿o no? Dígalo con libertad, ¿eh? Yo pienso eso, cuando lo leo así yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Acá hay un problema o no? ¿Alguno tiene otra versión? ¿Tiene NTV alguno? Por favor. NBI, ¿cómo dice? Muy bien, buena traducción. Hermanos, amados de Dios, sabemos que Él los ha elegido. Está bueno aclararlo esto. No me gusta a mí mucho entrar en tema de tecnicismo, porque creo que no es lo importante, eso es el trabajo de campo. Pero sí es importante saber, en este caso puntual, que si miramos el texto originalmente, está en un tiempo pasivo. Es Dios el que está emitiendo la acción y la iglesia recibiéndola. No es que la iglesia elige a Dios. Dios ha elegido formar su iglesia. Dios elige salvar. Versión de las Américas, yo leí incluso en Nueva Biblia de las Américas, pero la versión de las Américas lo pone más claro también. Dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Dios nos ha escogido. Y qué maravilloso saber para nuestro corazón esta verdad. El pueblo escogido por Dios tiene entonces obras de fe, trabajo de amor y firmeza en la esperanza. Señales de una iglesia saludable. Un púlpito sano impacta en los corazones, si no algo no está bien en nuestras vidas. Tenemos que bajar la teología para aplicarla al corazón, si no simplemente transmitimos información. Bien, otra cosa, versículo 5, podemos ver ahí cómo recibieron ellos el Evangelio en el poder del Espíritu. Dice el verso 5, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes, por amor, por el amor que les tenemos, por el amor que les tenemos. Note que siempre como está presente el amor en esto, ¿no? No vino a ustedes solamente en palabras, lo primero que dice Pablo. No fue una simple charla lo que trajimos. No alcanza con simplemente ser buenos expositores o tener un buen grado de erudición o tener buena retórica o manejar bien un púlpito si el mensaje no viene acompañado del poder de Dios. Más adelante después vamos a hablar un poco de la oración. Pero esto es interesante, porque muchas veces nosotros nos obnubilamos por una buena retórica, por la elocuencia de una persona, pero el punto no pasa por ahí.
El punto es cuánto está transmitiendo realmente de Dios. Y Pablo sabe que no se trata de virtudes personales de él. Por eso dice, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. La palabra tenía que estar claramente, pero él pone ahí una conjunción adversativa. Él pone sino también en el poder del Espíritu, sino también en el poder y en el Espíritu Santo. Note eso. Solo cuando el evangelio llega en el poder de Dios, salva a las almas perdidas. Nuestras palabras simplemente son palabras que salen de herramientas. Pero la necesidad de la comunión, de la vida de oración, ya hablaremos más adelante de eso. Pero esa palabra cobra poder cuando la instrumenta el Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. De ahí viene el nuevo nacimiento. Solo cuando el Espíritu Santo toma la palabra y la instrumenta en un corazón, cuando regenera un corazón, recién ahí la persona responde en arrepentimiento y fe. El poder transformador del alma que acompaña la predicación del Evangelio es una obra neta del Espíritu Santo. Y esto estimula tanto al predicador como a la persona que está siendo predicada. Y esto es interesante no perderlo de vista, porque Pablo lo sabía y se lo recuerda a la iglesia. Nuestras palabras llegaron a ustedes de esta manera, no solamente porque nosotros éramos virtuosos, sino por el poder del Espíritu. Y esto es importante que nosotros lo recordemos para nosotros, porque muchas veces parece que quisiéramos convencerlas a las personas. ¿Nunca ha luchado usted con esto? De tratar de convencer a las personas. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto tiempo invertido? Amén. Bienvenido al club. Por la gracia del Señor nos fue dando luz de que no se trata de nosotros, de que no se trata de nuestras virtudes, de si somos carismáticos o no. Se trata de una obra del Señor. Y de ahí, de nuevo, ¿no? La importancia de la comunión con el Señor. De que no creamos nosotros que somos más de lo que realmente somos. Siervos inútiles. Vasos de barro, instrumentos, que por la gracia del Señor entramos dentro de este pueblo escogido y que hoy estamos delante del Señor con el privilegio de servirlo al Señor. Entonces simplemente lo único que tenemos que hacer es lo que compartía ayer Manuel con ustedes a la hora de lo que es la predicación expositiva, exponer lo que la Escritura dice. Ni agregarle, ni quitarle, ni manosearla, ni inventarle nada. Solo entender qué es lo que dice y exponerla. De eso se trata. Y ella después, por medio del Espíritu Santo, hace el resto. Entonces, Señor, nos ayude, ¿no? Pablo tiene claro esto. Si la palabra hizo el impacto que hizo en esta iglesia, fue por el poder del Espíritu y no por la virtud nuestra. El Señor nos ayuda a estar en línea con esto, ¿no? Para no creer nosotros que somos más de lo que realmente somos. El Señor nos ayude. Ahora esta iglesia, impactada por el poder del Espíritu a través de la palabra, se transforma en una iglesia ejemplar. Esta es la segunda cosa en esta tarde. Vamos a ver el versículo 6 y el versículo 7. Según Pablo, les dice a ellos, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Aquí aparece una cuarta señal de lo que es la iglesia que Dios quiere, y es la imitación genuina. ¿Cómo estoy con el tiempo, Daniel? Porque yo no miré cuando arranqué. ¿Estamos ok? Bien. Si se cansa, me dice, ya no aguantás, no te aguantamos más y paramos. No hay problema, vamos a tomar algo y después volvemos. ¿No aguanta más? Ah, pensé que me hacía como el César, ¿viste? Me asusté. Bueno, sabía de mi poder de demolición para mal, pero no me imaginé que tanto tampoco. Bueno, claro, seguimos entonces. Vamos. Una cuarta señal entonces es justamente de la iglesia que Dios quiere, es la imitación genuina. La imitación genuina. Y destaco esto, la imitación genuina. El concepto acá de imitar deriva de una palabra muy interesante que es la palabra mimo. Es muy interesante esto. Todos hemos visto los mimos, ¿no? Y bueno, usted acá encima en zona de turismo debe haber un montón de mimos, ¿o no?
¿No? ¿No hay muchos acá? Ahí encontramos qué hacer para la temporada. Ya encontramos el negocio para la temporada, hermano. Bueno, pero sí lo han visto, lo que es un mimo. Y el concepto es exactamente lo mismo. Y aquellas personas que se dedican a trabajar en ese oficio de los mimos, pasan mucho tiempo haciendo trabajo de observación, mirando, estando bien de cerca y desarrollan ese sentido. Y la idea es justamente no que seamos mimos, imitadores payasescos, sino que en el buen sentido de la palabra, ¿no? Su nueva naturaleza, la nueva naturaleza que esta iglesia había recibido con el nuevo nacimiento, hace que ahora ellos tengan un cambio en su patrón de conducta. Ahora ellos pasan tiempo contemplando a aquel que es su Señor. Así como un mimo observa a una persona que viene caminando y la está observando, y atrás sale a imitarla casi igual. Estas personas empiezan a contemplar a aquel que es su Señor. Empiezan a ver en la vida de Pablo el reflejo de Cristo. Y esto es lo interesante. Mi oración al Señor cada mañana es: Señor, ayúdanos a reflejarte. Porque muchas veces nosotros tenemos la oportunidad con las personas de predicarle a Cristo de una forma clara, abierta, con tiempo, y arrancamos y le mostramos su condición, lo que es el pecado, quién es Dios, quién es Cristo, qué hizo, cuál es el camino para la salvación. Y es precioso cuando se nos dan esas oportunidades. Pero a veces no siempre hay el tiempo. Y cuando no podemos presentar a Cristo de una manera abierta y explícita, porque el tiempo no da o lo que fuera, pero siempre podemos reflejarlo. Y note que Pablo dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo refleja a Cristo y se lo recuerda a esta iglesia. Y lo precioso que esta iglesia está haciendo lo mismo. Son imitadores porque ven en Pablo ese reflejo de Cristo y porque ellos ahora empiezan a contemplar a Cristo de primera mano. No por lo que le dicen simplemente, no por lo que escuchan, sino porque ellos son imitadores de primera mano. Y ahora su nueva naturaleza entonces hace que ellos tengan un cambio en su patrón de conducta. Porque ahora son imitadores, porque ahora fueron redimidos, porque ahora pasan tiempo con su Señor. Y ese cambio de naturaleza ahora hizo en su corazón que lo que antes amaban, todas aquellas cosas que eran pecaminosas y las amaban, ahora las aborrezcan. Y aquellas cosas que tal vez antes le resistían o escapaban, ahora las aman, ahora las abrazaron. Ya no se deleitan en el pecado, ahora quieren ser parecidos a su Señor. Entonces, pensando en esto, agrega Pablo, habiendo recibido la palabra, ahora son imitadores de Pablo, de Cristo, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Mira qué punto es transformado el corazón de los miembros de esta iglesia, que ahora en medio de tribulación, dice, ellos habían recibido la palabra con gozo en el Espíritu Santo. Pablo reitera que estas personas habían creído en el Evangelio y dice claramente que esa palabra que recibieron, ese Evangelio que recibieron, ese Evangelio que les dio una nueva vida, es notable que lo recibieron en medio de una gran tribulación. Note el calificativo, gran tribulación, gran tribulación. El concepto es presión, presión intensa. Los creyentes de Tesalónica, pese a que era una iglesia nueva, experimentaron una persecución severa. Después de la partida de Pablo de la iglesia, experimentan ellos gran tribulación. Muchas de estas personas que en Tesalónica eran comerciantes, recuerda lo que le dije al principio, 200.000 habitantes, todo el partido de la costa tiene 120.000. Piense cuántos comercios, cuánto turismo, cuánta gente vive del turismo, todo lo que se desarrolla a través de las distintas ciudades. Bueno, llévelo a Tesalónica, 200.000 habitantes. Muchos de ellos eran comerciantes, muchos trabajaban para estos comerciantes, cada uno tenía sus bienes, era una ciudad cosmopolita, comerciaban hacia todas partes porque tenían camino a Roma, hacia Menor. Y ahora, por causa de Cristo, empiezan a ser perseguidos, sus hogares quemados, sus negocios destruidos. Muchos de ellos ahora, de ser gente reconocida en una sociedad, pasan a ser parias de la vida. Y Pablo dice, el evangelio que ustedes recibieron fue tan poderoso, tan transformador, que aún en medio de esa presión lo recibieron con gozo en el Espíritu Santo. Interesante, ¿no?
Sabe que nuestra ciudad está recascoteada. Nosotros somos de Rosario y deben haber visto en los medios lo difícil que es nuestra ciudad con el tema de narcotráfico y todo eso. Y es interesante las cosas que están pasando. Y cómo empieza a haber aún preocupación dentro del marco de las iglesias también, por las cosas que están pasando. Y yo pensaba y meditaba en eso, ¿no? De hecho, nosotros teníamos un souvenir en la puerta de la iglesia. Nos encajaron un balazo de 9 milímetros, nos encajaron un agujero así. Y diga que pegó bien alto, ¿no? Y vino la otra vez el pastor Dardo a predicar y me decía, ¿eso es una bala? Le digo, no, es la mirilla. La mirilla que miramos para... Se reía Dardo, obviamente, ¿no? Pegó como 3 metros arriba. Pero hay cosas que empiezan a preocupar y como que hasta quienes profesamos la fe nos empezamos a preocupar. Y esto habla, ¿no?, de lo poco preparado que estamos para la tribulación, de lo poco preparado que estamos para sufrir. Hoy, hermanos, los cristianos muchas veces se nos encarnó la uña y ya no queremos ir a la iglesia. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se me encarnó la uña? ¿Dios no me ama? ¿Cómo? Y nos damos manija con que se nos encarnó la uña y ya queremos abandonar todo. Qué flojo estamos, hermano. Qué flojo estamos. Esta iglesia recibió la palabra en medio de gran tribulación. Y lo que me impacta, dice, con gozo. No estaban quejándose. ¡Wow! Digo, Señor, ayúdanos, que nuestra fe no falte, ¿no? Que nos fortalezcamos de tal manera. Bien, lo hicieron con gozo en el Espíritu Santo, entonces la persecución no logró quitarle a estas personas el gozo de haber recibido la salvación y de conocer ahora cuál era su posición en Cristo. Y esto es lo importante. El gozo no nos puede ser arrancado. Hermanos, nuestras alegrías y tristezas son cosas que dependen de cuestiones que son circunstanciales. Pero el gozo es algo que produce el Espíritu en nosotros. Y que justamente, ¿no?, recordar nuestra posición en Cristo debe ser más que suficiente para nosotros. Porque hoy, por la gracia del Señor, estamos bien. Estamos en libertad. Predicamos, salimos, hacemos lo que queremos. Pero ¿quién te dice que esto no puede cambiar de un momento al otro? Hoy caminábamos con mi esposa por la playa, por la arena, y decíamos, qué lindo es servir al Señor, qué lindo estar acá, qué lindo poder hacerlo en libertad, qué lindo es ver la creación de Dios, y mirábamos el mar, y disfrutábamos de ver la mano de Dios en todas estas cosas preciosas. Y mientras caminábamos decíamos al mismo tiempo, esto puede cambiar también de un momento al otro, porque nuestro corazón solo se goza, parece, en el siglo XXI, únicamente en las cosas que resultan para bendición. Pero ¿qué pasaría si las cosas se ponen bravas, no? Bien, seguimos avanzando. La iglesia que Dios quiere tiene un comportamiento ejemplar. Ya vimos algunas cositas ahí. Y mire esto, versículo 7. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. ¡Wow! ¡Qué extraordinario!, ¿no? Fíjense el prototipo. Pablo recuerda y dice, ustedes se volvieron imitadores de mí y del Señor Jesús. Vieron a Cristo reflejado en mí, por eso miran hacia Cristo y ahora siguen a Cristo, contemplan a Cristo y se volvieron imitadores. Están sufriendo y no les interesa porque la posición que tienen en Cristo les produce gozo en medio de la adversidad. Pero no solo eso, eran tan buenos imitadores que llegaron a ser ahora un ejemplo para todos los creyentes que estaban en Macedonia y en Acaya. La idea de la palabra ejemplo es una reproducción exacta, un plano, fuera un ejemplo, un plano donde los hermanos de otras regiones podían construir sus vidas mirándolo hacia ellos. Bueno, Josué sabe de esto, de hacer planos, ¿no? Y de repente si agarramos tu plano y vamos y lo hacemos en un determinado terreno, perfecto. Y agarra otro el plano y va y lo hace en otro terreno y sirve, lo va a levantar igual. Después habrá que hacer un plano con esa dirección, pero la casa va a salir igual. Y esta iglesia de Tesalónica era una iglesia modelada por el Señor de tal manera que las iglesias que los rodeaban podían mirar ese plano y seguirlo. Interesante que el apóstol Juan escribe en 1 de Juan capítulo 2 verso 6 diciendo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces qué bueno que nosotros como iglesia seamos aquellos que reflejan a Cristo, que seamos aquel plano donde las personas puedan mirarnos a nosotros y ver la vida de Cristo, que sea Cristo lo que los atrae, ¿no? Que puedan ver, que cuando miran a la iglesia ven un ejemplo, un prototipo de cómo se deben hacer las cosas, de cómo deben ser sus trabajadores,
de cómo deben ser sus empleados, cómo deben ser los que son dueños, de que vean a la iglesia como ejemplo, ¿no? La otra vez hablaba con un pastor amigo y me preguntó por un hermano en el Señor para contactarlo porque sabía cómo era la calidad de su trabajo. Y a veces uno escucha tantas cosas feas, pero cuando uno escucha esas te recrea en el corazón. Me dijo, porque este hermano es un ejemplo en su trabajo. Y digo, wow, qué lindo. Eso glorifica al Señor. Y en todo aspecto práctico, la iglesia debe ser un modelo hacia adentro, hacia afuera, hacia todos los lugares. Bien, tercera cosa, así no nos atrasamos. Un pueblo comprometido. Esta iglesia era un pueblo comprometido. Mira el versículo 8, dice, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor, se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. El Evangelio por esta iglesia era proclamado en todas partes. Esto es un detalle no menor. Y observe de vuelta el texto, dice, porque Pablo está dando una explicación, él arranca con un porqué. Porque saliendo de ustedes, mire eso, saliendo de ustedes. El versículo 5 decía que el Evangelio vino y actuó en ellos. ¿Se dio cuenta de eso? Vuelva a mirar el versículo 5. Vuelva al versículo 5. Mire cómo dice el versículo 5. Porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente, mire la preposición, en palabras, sino también en poder y en el Espíritu. Ve la preposición ahí, el en. Ese Evangelio que vino a ellos, en poder, en el Espíritu, actuó en ellos. Actuó internamente en ellos de tal forma que cambió su vida, su naturaleza y su conducta. Ahora, la verdad del Evangelio es que lo que entró en nosotros, lo que pasó en nosotros, tiene que salir de nosotros. Lo que entró en nosotros en el versículo 5, Pablo amonesta, anima a la iglesia, da una explicación. Ahora salió de ustedes. Si actuó en ellos, es natural que ahora tenga que salir de ellos. Porque lo que trabajó en nosotros, ahora tiene que partir de nosotros. Cuando nosotros estamos callados con el Evangelio, no estamos reflejando a Cristo. No estamos actuando de una manera saludable. ¿Cómo puede ser que tengamos una verdad tan grande que cambió nuestra naturaleza, que cambió nuestra manera de pensar, que cambió nuestra manera de vivir, que nos dio dignidad, que reordenó todos nuestros afectos y lo tengamos callado, no lo estemos compartiendo? Entonces debemos compartir el Evangelio. Si impactó de verdad en nosotros, una señal saludable es que vamos a compartir el Evangelio. Esta es una clara señal del poder de la salvación que obró en los tesalonicenses, la fidelidad en la proclamación del Evangelio. Esta era una iglesia modelo. Y hoy hablábamos con Daniel en la mesa de esto. Yo no sé cómo están en Santa Teresita, pero hablábamos con Daniel y de la situación general que nosotros a veces notamos, y pasa en Rosario, en primera persona, que nos cuesta, desde que parece que entendimos sana doctrina, compartir el Evangelio. O sea, nos encanta la teología, nos encanta estudiar, nos encantan los estudios bíblicos, pero que no vamos a la par de la misma velocidad predicando el Evangelio. Y no sé cómo están aquí, pero a nosotros es algo que nos cuesta. Y digo, esto no debe ser así. Esto no debe ser así, porque la gran comisión fundamental empezó con eso. Prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Primero, no puede haber discípulos si primero no hay Evangelio. Hay que predicarle a las almas para que se salven y a posterior, inmediatamente empezar a discipularlas. Pero debemos reaccionar a esto, porque tenemos un Evangelio precioso donde salvemos que la salvación es del Señor, pero parece que no hubiésemos descansado en eso. Ya, el Señor lo va a salvar. Claro que el Señor lo va a salvar, eso no cabe duda, pero lo va a salvar a través de la predicación del Evangelio. Entonces debemos motivarnos. Y yo sé, hermano, que encontramos, no sé si les pasa a ustedes, vamos a decir que esto pasa solo en Rosario. Déjenme creer que solo pasa en Rosario. Pero pensando que nos pasa solo en Rosario, siempre encontramos miles de excusas a la hora de evangelizar. Nos cuesta, no nos cuesta tanto decirle a una persona que vemos que tiene problemas, te invito a la iglesia,
vení, vamos a hacer esto, mirá, va a haber una reunión de varones, todo eso lo hacemos. Pero el punto de quiebre, la gran tensión se arma cuando tenemos que explicarle el Evangelio a las personas, salir y evangelizarlas. Y yo estoy convencido que eso es una cuestión de un conflicto netamente espiritual. Y ahí empezamos a encontrar excusas. No, yo soy tímido, no me salen las palabras, no sé los versículos, y puede que todas esas cosas sean verdades. Pero hermanos, si el que vino e impactó nuestros corazones es el Eterno, el Soberano, el Todopoderoso, es el mismo que tiene el poder para nutrirnos y para animarnos a hacerlo, aún en nuestra debilidad, aún en nuestro temor, aún en nuestra timidez. Él está con nosotros. Entonces el Señor nos ayude a desafiarnos en esto. La palabra del Señor era escuchada, según lo que está diciendo Pablo. El Evangelio partió ahora de ustedes y la palabra del Señor es escuchada. La verdad divina y salvadora del Evangelio estaba siendo proclamada por todas partes. Y cuidado, porque no eran palabras humanas, era la palabra del Evangelio. El Evangelio puesto en marcha. Recordamos lo que dijimos antes, el Evangelio es poderoso por sí mismo, no lo necesita a nosotros. Entonces lo único que hay que hacerlo es darlo, compartirlo. Y dice Pablo que la palabra ahora estaba siendo escuchada por todas partes y que también por todas partes la fe de ellos en Dios se había divulgado. La fe de la iglesia esta, la fe de la iglesia que Dios quiere, era divulgada. De alguna manera la idea era que retumbaba por todas partes, resonaba intensamente por todas partes. La gente decía, esta iglesia está llena de fe, esta iglesia está llena del Evangelio. Y por donde estaban sembraban la semilla. Un sonar continuo. Macedonia, Acaya, y dice, y en todo lugar. Así termina el versículo bíblico. En Macedonia, en Acaya, y en todo lugar. No desperdiciaron ninguna de sus oportunidades. Como Tesalónica claramente era un centro de viaje y de comercio, era una zona estratégica para predicar el Evangelio. Tenían por ahí que pasaba de Macedonia, se podía ir hacia Roma y agarrar la vía Ignacia y demás. Pero por donde iban, la palabra del Señor era predicada. Y hermano, ¿cuántas veces el Señor nos da oportunidad de predicar el Evangelio? Porque a veces pensamos en grandes cosas a la hora de predicar el Evangelio, ¿o no? Campaña, folletos. Pero el punto es tener una cultura de la evangelización. Que todos estemos involucrados en compartir con el vecino, con el de al lado, cuando está en la cola del supermercado, ¿viste? Esa mujer que se está quejando. Siempre hay oportunidad de predicar el Evangelio. Hay personas, hermano, que tienen ese don de la evangelización que es precioso, que uno dice, wow, ¿cómo quisiera tener eso? Pero no hace falta eso. No hace falta eso, solamente hay que dar el Evangelio. Hay personas muy particulares. Nosotros tenemos un pastor en la iglesia, uno de los pastores de la iglesia, que él tiene un don para la evangelización increíble. Él tiene la capacidad de sacar los temas más raros que se te ocurra y de decirle la peor cosa que se te ocurra a una persona y que la persona se quede a escucharlo cuando él predica el Evangelio. Yo una vez conté, creo que acá, él recibió en su negocio un día una persona trans, como 2 metros el hombre. Y cuando entró así con la peluca y los tacos, él agarró y le dio la mano y le dijo, buen día, caballero. Y yo hubiese pensado que me iba a dar una piña, o que de mínima no iba a comprar. Y el hombre le dijo, ¿cómo empezamos? Y él dice, sí, yo le digo así, ¿sabe por qué? Porque Dios lo ve así. La persona se quedó ahí mansita, bajó la guardia y se escuchó todo el Evangelio. Oportunidades para predicar se generan, no solamente hay que esperarlas, se generan. Entonces hay que pedirle gracia al Señor para que realmente hagamos la misión del Señor. Estas personas oyeron el mensaje, todos cuantos visitaron por ahí, evidentemente en barco, en zonas portuarias, aprovecharon todo esto. Bien, vamos al cuarto puntito, un pueblo expectante. Sí. ¿En un ámbito? No, 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 no. Cuando se me acomoden las cosas. Claro. Mirá, en el día que murió mi hermano era una persona muy, muy amiguera. Tenía 1,5 millones de amigos, ¿viste? Era como el cantante, ¿viste? Tenía más que el 1 millón de amigos. Él tenía 1,5 millones. Y el Señor en su misericordia pensamos que lo salvó a poco tiempo.
antes de su partida. Pero fue muy interesante, mi mamá creyente, que todos sus amigos venían de todos lados a consolarla a mi mamá. Venían a consolarla a mi mamá. Y mi mamá les compartía el evangelio porque ellos venían a consolarla y todos se largaban a llorar los amigos. Y mi mamá ahí hablándole al Señor a uno, a otro, en el medio del velorio de su propio hijo. Entonces el evangelio, cuando estamos bien direccionados, unidos al Señor, cualquier lugar es la oportunidad. Cualquier lugar es la oportunidad. Hay veces que sí, que no se da, porque bueno, la persona no te puede escuchar porque no tiene tiempo. Por eso yo decía, hay veces que reflejamos a Cristo. Pero el evangelio es para todo tiempo, lugar. El evangelio no se debe estar condicionado a mi estado de ánimo o circunstancias. Mi estado de ánimo son sumamente variables. Si a cualquiera de nosotros nos dicen, mañana te aumentan el sueldo al 100%, ¡wow! Vamos a predicar el evangelio, ¿o no? Pero cuando te dicen, mañana, carta documento. Quedamos ahí tirados, no le hablamos más a nadie. ¿Dónde está Dios? Empezamos otra vez. Dios no me ama. Y empezamos a atribuirle a Dios despropósito. No, de ninguna manera, hermano. El evangelio tiene que ser predicado. Y es la gran comisión. Entonces esto es una señal de una iglesia saludable. Transformación, bueno, vamos al cuarto punto. ¿Alguna otra pregunta referente a esto? Esta iglesia estaba en el contexto, como decía Daniel, de gran tribulación. Habían perdido todo. Un pueblo expectante. Vamos al cuarto punto. Versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. El versículo 9 dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Noten esta preciosa transformación también, no solamente en lo expectante que están ellos como iglesia de la venida de su Señor, sino que también acá vemos el cambio de naturaleza, la transformación total que ellos sufren con respecto a la idolatría. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que verdaderamente experimenta un giro total, hace un cambio en sus afectos, un cambio de dirección. Noten que dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron. Note eso, cómo se convirtieron. El concepto de la conversión aquí es clave. Es el concepto de haber girado, de haber cambiado en dirección opuesta. Cuando el corazón es transformada su naturaleza, cuando ese corazón de piedra fue arrancado y puesto un corazón de carne, un corazón que ahora late al compás del corazón de Dios, un corazón que ahora ama las cosas que antes aborrecía, porque por naturaleza no nos gustaban las cosas del Señor, parecían aburridas, pesadas, monótonas. De un día para el otro, cuando Dios trae vida, todo cambia. Y esto es interesante también para nosotros, abrir un paréntesis, ¿no? De que hay cosas que nosotros no podemos hacer en la vida de las personas. Porque nosotros a veces queremos forzar situaciones. Y todas las cosas cambian cuando la naturaleza cambia. A veces nos volvemos locos con cosas que quisiéramos arreglar. Pero es una cuestión de nuevo nacimiento. Cuando el nuevo nacimiento llega, las personas cambian. Y abrazan las cosas que antes aborrecían. Y de nuevo, por naturaleza hacen un giro. Estas personas estaban atadas a la idolatría. Estaban atadas a todo tipo de prácticas. Sabemos que estaban totalmente influenciados por la cultura griega. Así que si había algo que no faltaban, eran ídolos. Si había algo que en esta iglesia no faltaba, era promiscuidad. Y no vamos a entrar en muchos detalles porque estamos en horario de protección al menor. Pero ustedes me entienden. Si había algo que no faltaba en el contexto de estas ciudades, eran estas cosas. Entonces, ahora esta iglesia hace un cambio tan rotundo. Todos aquellos creyentes que ahora componen la iglesia fueron personas que tuvieron un giro. Ahora van en dirección opuesta a lo que habían sido en el pasado. Cuando un pecador se arrepiente, da un giro absolutamente opuesto. La iglesia de Tesalónica se dio vuelta de los ídolos para ahora poder obedecer a su Salvador. Y es notable que dice que abandonaron los ídolos para ahora servir a este Dios vivo.
Así dice su Biblia, ¿no? Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos, porque note esto, los ídolos, dioses muertos, dioses que no existen, al Dios vivo y verdadero. Esa fue la conversión. Sueltan lo que está muerto, sueltan lo que es una fantasía para servir a un Dios que ahora está vivo. Ahora se hacen esclavos voluntarios de un Dios verdadero. Y esta es la vida de los creyentes. Esta es la vida de un creyente. Los tesalonicenses se habían apartado de alguna manera de la devoción servil que tenían a estos ídolos demoníacos, muertos, falsos, para vivir ahora en una esclavitud que era deseable, una esclavitud apetecible, sirviendo a aquel que es el Dios vivo y verdadero, que prometía volver. De esto se trata. Y este es el punto, ¿no? Porque yo creo que ninguno en una iglesia saludable va a estar sometido a una imagen, a una estampita. Pero ¿cuántos ídolos muertos batallan todavía dentro de nuestros corazones? Que el Señor nos ayude, ¿no? A someternos como esclavo voluntario a aquel Dios que verdaderamente nos produce esperanza. Y dice, ahora esperan del cielo estas personas al regreso del Salvador resucitado. Porque aquellos ídolos eran ídolos muertos. Pero ellos ahora tienen una esperanza. El Cristo resucitado regresará. El Cristo resucitado volverá. Y esta es la esperanza, la promesa que tenemos nosotros de resurrección y de vida eterna. Porque si sabemos que Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Entonces la iglesia que Dios quiere, y ya vamos a ir terminando acá, la iglesia que Dios quiere, mientras sirve al Señor, porque todas estas cosas que estuvimos viendo anteriores, tienen que ver cómo se mueve la iglesia mientras espera a su Señor. Una iglesia que verdaderamente tiene obras de fe, una iglesia que tiene trabajo de amor, una iglesia que camina tras esa esperanza, Cristo resucitado, la primicia de la resurrección, volverá y nosotros resucitaremos y reinaremos con Él, estaremos con Él por la eternidad. Entonces esa es una iglesia que está en santificación permanente, no una iglesia perfecta, después vamos a hablar de eso un poquito más adelante, no una iglesia perfecta porque tampoco lo era esta, pero sí una iglesia que es un modelo de reflejar a Cristo, que está progresando en su santidad, que está evangelizando, que está sirviendo a sus hermanos en amor, que se está extenuando si es necesario para trabajar en pos del bien de los demás, porque es una iglesia que ama. Y todas estas señales, es una iglesia que imita a Cristo, es una iglesia que en su discipulado ve las virtudes de los demás y no se imitan como a veces esa imitación que queremos parecer nuestra manera de hablar, de vestirnos. No, en la imitación de Cristo, de que yo veo lo bueno de mi hermana y wow, qué lindo esto. Y yo quiero aprender de esto que tiene Mati, quiero aprender de esto que tiene Josué o Daniel o quien sea. Y nos estimulamos mutuamente a imitar lo que es de Cristo. Entonces una iglesia saludable, aunque no es perfecta, se está moviendo permanentemente, se está santificando permanentemente. ¿Por qué? Porque mientras sirve al Señor, esa iglesia está expectante en la esperanza del regreso de Cristo. Entonces no debemos estar pasivos. Dijimos Maranata, Cristo viene. Amén. Lo estamos esperando, claro que sí. Pero no lo hagamos de manera pasiva. Estemos de una forma activa que realmente como iglesia podamos ser sal y luz en un mundo que es tan oscuro. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Realmente al abrir tu palabra y poder rápidamente tratar de sacar principios de aplicación, se nos llena el corazón de gozo. A veces la información es mucha y poco al mismo tiempo. Mucho para verla de golpe y poco en todo lo que hay todavía por sacar, Señor. Porque tu palabra, Señor, es una fuente, es un pozo inagotable, Señor, de riquezas. Y nosotros te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a seguir creciendo. Gracias por Cristo, porque esa sangre en la cruz nos redimió, compraste nuestras vidas, Señor,
para tener el privilegio de reconciliarnos con el Padre, de llevar gloria a tu nombre, de ser adoptados como hijos, de ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia y el privilegio de servirte. Pero Señor, ayúdanos para que no estemos dentro de la iglesia en indiferencia, en apatía, en cansancio. Estamos en un mundo difícil, Señor, donde los problemas, las situaciones nos asedian. Nos sentimos, Señor, a veces superados. Un mundo que por donde lo miremos está manchado y en esa mancha de alguna manera siempre nos impacta también a nosotros y todo se vuelve muy difícil, Señor. Pero ayúdanos a no mirar hacia nosotros. Ayúdanos a no mirar nuestra debilidad, nuestra torpeza, nuestras incapacidades.